En este video ahora te voy a enseñar los tipos de reacciones químicas, algunos trucos para identificarlos y unos tips, y vamos a hacer un par de ejercicios. Estamos todavía entonces dentro del módulo número 5 de tu curso de Química Inorgánica de Aprueba y entonces empezamos. Vimos que las reacciones químicas eran procesos de cambio químico en donde una o varias sustancias podrían transformarse en procesos reversibles o irreversibles. Y entonces ahora tenemos diferentes tipos de reacciones químicas. Estas 4 que aparecen en pantalla se llaman reacciones estructurales porque básicamente la forma de la reacción química y lo que se obtiene en los productos te permitirían distinguir qué proceso está ocurriendo. El primero de ellos se conoce como síntesis o combinación. En la siguiente imagen te voy a dar más detalles de esto, en donde nosotros tendríamos, por ejemplo, una sustancia A con una sustancia B, que después entonces se unen y dan como resultado la sustancia AB. Dos sustancias que se juntan y dan algo más complejo. Normalmente para identificar a una síntesis tendríamos que ver del lado de los reactivos algo más simple o cosas más simples que se van a empezar a unir y después del otro lado cosas más complejas. Siempre como tip, busca del lado de los productos cosas más complejas, es decir, compuestos más grandes o compuestos con más elementos. Si nosotros revisamos entonces ahora la descomposición, es el inverso de la síntesis y tendríamos ahora que tenemos una sustancia más compleja que después por un proceso reactivo se descompone y tendríamos entonces, por ejemplo, una molécula y de este lado los elementos separados. La sustitución simple es tienes un compuesto y luego un elemento y entonces este elemento sustituye a uno de los elementos del compuesto y ahora del otro lado vas a tener siempre un compuesto y un elemento. Es regla para la sustitución simple o el desplazamiento simple que de un lado haya un elemento y un compuesto y solo eso, y del otro lado a fuerza tiene que haber un elemento y un compuesto. Esto es clave para identificarla. La doble sustitución, también conocida como metátesis, ahora es como un intercambio de parejas. Dos parejas de un lado y dos parejas del otro lado, pero ahora intercambiadas. Entonces, por ejemplo, en este lado tenemos dos parejas y lo que vamos a ver es que las parejas se van a intercambiar. Ahora el amarillo decide estar con el azul y el rosa decide estar con el verde. Para que te quede todavía más claro, entonces diseñé unos dibujitos como sencillos haciendo una analogía para que puedas entender cada uno de estos 4 procesos. Las reacciones de síntesis significan crear algo. Por ejemplo, dos personas se conocen, se enamoran y forman entonces ahora una pareja. Nota que en los productos ahora hay una sustancia más compleja. Este sería, por ejemplo, un compuesto y estos de acá serían elementos. Sucede que después de un tiempo esta pareja ya no se lleva bien y entonces ocurre una ruptura por un proceso reactivo que genera entonces que en un lado el compuesto, es decir, la pareja, ahora del otro lado estén solos o estén separados. Te voy a contar por qué fue esta ruptura y al inicio la pareja estaba junta y después entonces uno de ellos empezó a entenderse con otra persona diferente o empezó a ser afín a esta persona y lo que vamos a obtener entonces al final es una nueva pareja y uno de ellos queda libre. Es decir, hay un nuevo proceso de enamoramiento y uno de ellos queda solo. En el caso de las reacciones de sustitución doble o también conocidas como metátesis, lo que tendríamos es dos parejas y ahora estas dos parejas van a hacer intercambio de parejas. Él ahora está con ella y él ahora está con ella y entonces lo que veríamos básicamente es un intercambio de parejas, es una doble sustitución porque ocurrieron dos momentos o dos procesos de intercambio a la vez. Si nosotros ahora ya no queremos ver reacciones estructurales, sino tenemos que ver reacciones que producen cosas específicas, entonces vamos a tener, por ejemplo, la neutralización y la combustión. Ya en el módulo anterior hablamos mucho de la neutralización entre ácidos y bases y entonces tenemos que si tú tienes un ácido con una base, va a dar siempre como resultado sal y agua. Como nosotros tendríamos aquí un ácido, específicamente un hidrácido, que reacciona con este hidróxido y da como resultado una sal binaria con agua. O podríamos tener el caso de tener un proceso de combustión en donde tendríamos un combustible, que en este caso estaría representado con A,
que en presencia de oxígeno molecular producen dióxido de carbono y agua. Ya veremos después en alguna clase donde veamos, por ejemplo, reacciones en el aire, en donde veremos diferentes tipos de combustión. En general, con lo que quiero que te quedes es que la A tendría que ser necesariamente un combustible. ¿Cómo identificamos a un combustible rápidamente? Generalmente estos son hidrocarburos, quiere decir que tienen carbono y tienen hidrógenos. Podrían tener mucho carbono y muchos hidrógenos, más que los que normalmente encontraríamos en una fórmula inorgánica. Por ejemplo, este metano, podríamos tener el propano, el butano, que básicamente lo único que van a estar cambiando es la cantidad de carbonos que hay y la cantidad de hidrógenos. Reaccionan con oxígeno molecular y entonces este oxígeno molecular lo que hace es partir a la molécula y se le pega entonces a uno de los átomos y genera ahora dióxido de carbono y libera entonces agua y energía. Las reacciones de combustión siempre son exotérmicas. Para que esto quede más claro, entonces vamos a hacer un par de ejercicios, de hecho varios ejercicios, porque en algún momento te pueden pedir identificar en un examen de admisión diferentes fórmulas y entonces yo prefiero que practiquemos aquí para que tú te sientas más seguro y no solo nos quedemos con la teoría. Recordamos entonces que tenemos diferentes tipos de reacción. Podríamos tener reacciones de síntesis, reacciones de descomposición, podríamos tener reacciones de sustitución simple o reacciones de sustitución doble. Adicionalmente, podríamos tener reacciones de neutralización y reacciones de combustión. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar a todas ellas. Podríamos ver si las reacciones son endotérmicas, exotérmicas, si son reversibles o irreversibles. En este caso, si tú notas, todas las reacciones que tenemos en pantalla son irreversibles porque la flecha solo va hacia un lado. Vamos a buscar primero las que sean de síntesis. Buscamos entonces del lado de los reactivos cosas simples como elementos y del otro lado un compuesto formado, por ejemplo. Y entonces las vamos a identificar con el color amarillo, las reacciones de síntesis. Buscamos y entonces, por ejemplo, en la 2 encontramos una reacción de síntesis. Si nosotros revisamos entonces con detalle, esta de aquí será reacción de síntesis que dijimos aparte es irreversible. En la 5 también vamos a encontrar una reacción de síntesis típica en donde tenemos dos elementos y después se forma un compuesto. En la 9 otra vez una reacción de síntesis. Vamos a buscar ahora reacciones, por ejemplo, de descomposición y las vamos a marcar con un marcador rojo. Descomposición, tendrías que ver un compuesto del lado de los reactivos y elementos o trazas de compuestos más pequeños del lado de los productos. Por ejemplo, la 1 es una reacción de descomposición, podríamos tener la 6 como reacción de descomposición y serían las únicas que tendríamos aquí. Si buscamos ahora una de sustitución simple, tendríamos que buscar un compuesto, un elemento de un lado, un compuesto y un elemento del otro lado. Compuesto y elemento de un lado, compuesto y elemento del otro lado. Abajo, en la 7 tendríamos compuesto y elemento de un lado, compuesto y elemento del otro lado y las siguientes no las podemos considerar así. Dentro de las sustituciones dobles podríamos encontrar esta porque vamos a ver que hay intercambio de pareja. Por ejemplo, el hidrógeno se une con el OH y forma agua, el sodio se une con el cloro y forma cloruro de sodio. En la 8 otra vez ocurre un proceso de sustitución doble en donde el hidrógeno se une con el OH y el potasio con el nitrato que tendríamos aquí. Y finalmente el último en donde el zinc se une con el cloro y el hidrógeno con el oxígeno y formarían agua. Ya con todas estas tenemos, siempre que vayas a buscar un tipo de reacción química, siempre va a tener que estar una de las estructurales, de síntesis, descomposición simple o doble. Sin embargo, también podríamos revisar que hay neutralización. Un truco es que para buscar la neutralización deberías de buscar, por ejemplo, reacciones de sustitución doble y entonces vamos a buscar ácidos e hidróxidos. Entonces revisamos que del otro lado haya sal y agua. En la 4, que tenemos una reacción de sustitución doble, hay un ácido porque sabemos que empieza con hidrógeno y hay un hidróxido porque tiene OH, entonces esta también es una neutralización. Vamos a la 8 y revisamos. Un hidrógeno al inicio, un no metal y oxígeno, en este caso es un oxiácido,
con un hidróxido porque tiene OH y esta es una sal, específicamente una oxisal y agua, por lo tanto esta también es una neutralización. En la 10 tendríamos ahora, no hay en este caso hidróxidos porque no hay nada que termine en OH y en este caso es un ácido, entonces no es una neutralización típica en este caso. No hay ninguna combustión en este ejemplo. Vamos a otros ejemplos en donde podríamos analizar aparte más cosas. Y tendríamos, por ejemplo, en el primero lo que me interesa que revisemos es, en todos estos casos, antes de las flechas de reacción aparece calor o temperatura. Prueba entonces de que estas reacciones son de tipo endotérmico. Si entonces nosotros queremos revisar, por ejemplo, la reacción de síntesis, la vamos a marcar en amarillo y vamos a revisar. Para que estas partes azules no te confundas, te sugiero que las tapes de tu vista y entonces para que puedas encontrar sin problema las reacciones. Una reacción de síntesis, por ejemplo, tendría que haber dos elementos de un lado y un compuesto del otro lado. En este caso no hay ninguna. Reacciones de descomposición, vamos a buscar reacciones en donde de un lado haya, por ejemplo, un compuesto y del otro lado estén los elementos, como en esta de aquí. Reacciones de descomposición como esta, en donde está un compuesto y de este lado hay compuestos más pequeñitos. Y entonces podríamos revisar de manera típica, estas serían reacciones de descomposición. Podríamos revisar, por ejemplo, en el caso de arriba vamos a tener una sustitución simple, compuesto-elemento, este de aquí entonces sería una sustitución simple. Y estos de aquí abajo no podrían ser sustituciones simples porque si bien de este lado hay compuesto y elemento, de este lado no hay un elemento solito. Entonces lo que nosotros vamos a decir es, ¿de qué lado las cosas son más complejas? Del lado de los reactivos las cosas son más complejas porque hay dos compuestos y del lado de los productos las cosas como que se rompieron. Entonces esta de aquí también es una reacción de descomposición, aunque no se vea de manera típica la reacción. La voy a marcar entonces en rojo también. Y finalmente esta de acá abajo vuelve a ser una sustitución simple porque hay un compuesto, un elemento, un compuesto. Este entonces está encargado de ser una sustitución simple. En el primer caso, reacción reversible al 100%, reacción reversible, reversible y estas últimas irreversibles. En todos los casos las reacciones son endotérmicas porque la energía aparece antes de la flecha de reacción. En los últimos ejercicios que aparecen aquí, quiero que notes, por favor, que la energía se encuentra al final de la reacción, es decir, después de la flecha, por lo tanto, todas las reacciones que tenemos aquí son reacciones exotérmicas. Vamos a ver de qué tipo son. Estas de aquí específicamente, por ejemplo, esta es una reacción de síntesis, porque tendríamos dos elementos y formamos ahora un compuesto. Esta de aquí abajo sería una reacción de sustitución simple porque tendríamos elemento, compuesto, compuesto y elemento. Entonces esta de aquí es una reacción de sustitución simple y esta de aquí sería una reacción de síntesis o combinación. Y la de arriba es una reacción de combustión. Lo sabemos porque hay presencia de un combustible, en este caso este es propano, en presencia de oxígeno, que liberan dióxido de carbono y agua y aparte energía. Entonces este es un proceso típico de combustión. Hasta aquí vamos a dejar entonces el video de los tipos de reacciones y en el siguiente video te invito a que me acompañes porque te voy a enseñar cómo balancear reacciones por tanteo.